va a pagar e irse. Era lo que hacía todos los días, comprar su café, dar las gracias y seguir con su vida. Pero esa mañana algo lo detuvo. No fue lo que ella dijo, fue lo que él vio en sus ojos. Y en ese instante supo que ya no podía simplemente irse. Él se llamaba Sebastián. Tenía 34 años, traje impecable, reloj suizo que costaba más que el salario de 3 meses de muchas personas, carro alemán del año estacionado siempre en los mejores lugares. Trabajaba en una empresa de inversiones en el centro de la ciudad, en uno de esos edificios de cristal donde todos parecen ocupados, pero nadie parece feliz. Su vida era predecible. Reuniones a las 7 de la mañana, llamadas internacionales a mediodía, cenas de negocios por la noche donde todos fingían ser amigos mientras competían en silencio. Después, el gimnasio. Y finalmente, su departamento en una torre residencial con vista panorámica a la ciudad. Un lugar grande, moderno, Sebastián tenía dinero, tenía estabilidad, tenía todo lo que según le habían dicho debería hacerlo feliz. Pero hacía mucho que no sentía nada real. Las mujeres con las que salía eran todas iguales. Conversaciones sobre restaurantes de moda, viajes a Europa, marcas de ropa, sonrisas perfectas, uñas perfectas, vidas perfectamente vacías. Sebastián estaba cansado de eso, pero tampoco sabía cómo salir de ese círculo. Era como vivir en piloto automático, despertarse, trabajar, dormir. Todas las mañanas, antes de ir a la oficina, Sebastián paraba en el mismo puesto de pan y café. No era un Starbucks, no era una cafetería de diseño, era un puesto sencillo, en una esquina transitada del centro, con mesas de plástico y un toldo remendado que apenas protegía de la lluvia. Las paredes eran de lámina pintada de azul desgastado, y había un anuncio viejo de Coca-Cola colgando de un clavo oxidado. No era elegante, pero el café era bueno, auténtico, hecho con cariño, y la señora que atendía siempre lo recibía con una sonrisa genuina. Sebastián había empezado a ir ahí porque quedaba de camino. Pero con el tiempo, ese lugar se volvió su único momento de paz antes de enfrentar el caos del día. Ahí no tenía que fingir, no tenía que impresionar a nadie, podía simplemente ser. Ese día, cuando llegó al puesto, notó algo diferente. La señora Marta, la dueña, no estaba. En su lugar había una joven. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo, delantal sencillo de tela floreada, manos ocupadas, preparando órdenes con rapidez y precisión. Se movía con una calma que contrastaba con el ruido de la calle. Cuando lo vio acercarse, levantó la mirada y le sonrió. Una sonrisa genuina, sin pretensiones, sin cálculo. El tipo de sonrisa que te desarma porque ya casi no existe. «Buenos días, ¿qué le sirvo?» Su voz era suave, pero firme. Sebastián pidió lo de siempre: café americano y una concha. Mientras ella preparaba el pedido, él la observó. No usaba maquillaje, no traía joyería. Su ropa era simple, limpia, pero claramente había visto mejores días. Las mangas del suéter que llevaba bajo el delantal estaban un poco deshilachadas en los puños. Los zapatos eran cómodos, prácticos, sin marca. Aún así, había algo en ella que llamaba la atención. No era solo la belleza física, aunque era bonita. Era otra cosa. Una especie de luz tranquila, de dignidad callada, de paz interior que pocas personas tienen. Cuando ella le entregó el café, sus manos se rozaron por un segundo. Sebastián sintió algo extraño, como una corriente eléctrica muy suave, algo que lo hizo quedarse quieto un instante más de lo necesario. Ella también lo sintió, porque bajó la mirada rápido, con las mejillas un poco sonrojadas. «¿Cuánto es?», preguntó él sacando su cartera. 25 pesos. Sebastián sacó un billete de 50. En su mundo, eso era casi nada.
El café que tomaba en las reuniones de la oficina costaba 4 veces más. «Quédese con el cambio», dijo con naturalidad. Pero ella negó con la cabeza, con firmeza, pero sin ser grosera. «No, señor, le doy su cambio». Sebastián insistió. «De verdad, no hay problema». «Yo sí tengo problemas si no le doy su cambio», respondió ella, con una sonrisa suave pero decidida. «Es su dinero, se lo ganó trabajando». Y sin esperar más, le devolvió los 25 pesos en la mano. Sus dedos volvieron a rozarse. Esta vez, Sebastián sintió algo más: respeto, dignidad, algo que no estaba acostumbrado a ver. «Gracias por venir», dijo ella antes de atender al siguiente cliente. Sebastián se fue, pero durante todo el camino a la oficina no dejó de pensar en ella, en esa sonrisa, en esa dignidad, en el hecho de que no aceptó su propina como si fuera un favor, sino que le devolvió su cambio con respeto. Eso era raro. En su mundo todos querían más dinero, más atención, más de todo. Pero ella no. Ella solo quería darle lo que era justo. Durante toda la mañana, en medio de juntas aburridas y correos interminables, Sebastián no pudo sacarla de su cabeza. Se preguntó quién era, por qué estaba ahí, si volvería a verla. Y esa inquietud lo sorprendió. Hacía años que nadie le despertaba curiosidad, hacía años que nadie lo hacía sentir nada. Al día siguiente, Sebastián volvió al puesto. Y ahí estaba ella, con el mismo delantal, la misma sonrisa. Cuando lo vio, lo reconoció de inmediato. «Buenos días. ¿Lo mismo de ayer?», Sebastián asintió, sorprendido de que se acordara. «Sí, por favor». Ella preparó su café con la misma dedicación. Sebastián notó que no solo servía rápido, sino bien. El café tenía el punto exacto de temperatura. La concha estaba fresca, recién salida del horno, había cuidado en cada detalle. «¿La señora Marta está bien?», preguntó Sebastián, intentando iniciar conversación. Ella levantó la mirada, un poco sorprendida de que él conociera el nombre de su mamá. «Sí, gracias por preguntar. Se lastimó la espalda, así que estoy cubriendo mientras se recupera». «Ah, entiendo. ¿Y tú cómo te llamas?». Ella dudó un segundo, como si no estuviera acostumbrada a que los clientes preguntaran. «Valeria». «Sebastián», dijo él extendiendo la mano. Valeria se limpió la mano en el delantal antes de estrechársela. Su apretón fue firme, honesto. «Mucho gusto». Y así empezó. Sebastián volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Siempre pedía lo mismo. Y siempre Valeria lo atendía con la misma sonrisa tranquila. Poco a poco empezaron a hablar. Primero sobre cosas simples, el clima, el tráfico, la receta del café. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más profundas. Sebastián supo que Valeria tenía 28 años, que había estudiado contabilidad en una universidad pública, pero tuvo que dejar la carrera en el último año porque su papá se enfermó y necesitaban dinero. Que trabajaba en una tienda departamental durante las mañanas, pero había dejado ese turno temporalmente para ayudar a su mamá con el puesto. Que le encantaba leer, sobre todo novelas históricas. Que soñaba con tener su propio negocio algún día. Algo relacionado con comida, porque le gustaba cocinar y hacer que la gente se sintiera bien. Valeria no se quejaba, no pedía lástima, no pintaba su vida como una tragedia. Solo contaba su historia con naturalidad, con esa aceptación serena de quien entiende que la vida no siempre es fácil, pero tampoco es el fin del mundo. «¿Y tú a qué te dedicas?», le preguntó ella un día, mientras le servía el café. «Trabajo en una empresa de inversiones», respondió Sebastián, casi con incomodidad. «Manejamos carteras, hacemos análisis de riesgo, ese tipo de cosas». Valeria sonrió. «Suena importante». «Suena aburrido», corrigió él con una sonrisa irónica. «Pero paga las cuentas». Ella se rió.
Una risa sincera, espontánea, sin filtros, y Sebastián sintió algo que no había sentido en años. Ganas de quedarse, de no irse corriendo a su oficina, de seguir escuchándola hablar, de verla sonreír, de estar ahí, en ese lugar sencillo, con esa mujer que no pedía nada, pero que le daba todo sin saberlo. Con el paso de los días, Sebastián empezó a llegar más temprano. A veces compraba 2 conchas cuando solo necesitaba una. A veces pedía un café extra para llevárselo a un compañero, aunque en realidad lo tiraba después, porque solo quería tener una excusa para quedarse más tiempo. Valeria lo notaba, pero no decía nada. Solo sonreía, con esa calidez que lo desarmaba cada vez más. Sebastián también notó pequeños detalles. Que Valeria siempre saludaba a los demás vendedores de la calle, que le daba café gratis al señor de la basura, que cuando llegaba una señora mayor le ayudaba a sentarse y le servía con paciencia sin prisa, aunque hubiera más clientes esperando, que cuando un niño pasaba pidiendo limosna le daba un pan, siempre, sin falta. Un día Sebastián le preguntó: «¿Siempre regalas pan a los niños?». Valeria asintió, como si fuera lo más natural del mundo. «Si yo puedo darles algo, ¿por qué no hacerlo? Total, el pan se va a echar a perder si no se vende. Al menos así alguien lo aprovecha». Sebastián la miró con admiración. En su mundo, todos calculaban todo. Nadie daba nada sin esperar algo a cambio. Pero ella no. Ella daba porque sí, porque podía, porque era lo correcto. Un día, Sebastián llegó al puesto y estaba cerrado. Había una nota pegada en el toldo escrita a mano: «Cerrado por hoy, disculpen las molestias». Sebastián sintió una punzada de preocupación. ¿Le habría pasado algo a Valeria? ¿A su mamá? No tenía forma de saberlo. No tenía su número. No sabía dónde vivía. Solo sabía que ella estaba ahí todas las mañanas, y ese día no estaba. Se fue a trabajar, pero no pudo concentrarse. Durante toda la mañana solo pensó en ella, en si estaría bien, en si necesitaría ayuda. Y en ese momento se dio cuenta de algo que lo asustó y lo emocionó al mismo tiempo. Ya no era solo curiosidad, no era solo atracción. Era algo más profundo, le importaba, de verdad. Por primera vez en años, alguien le importaba más que su propio día, más que sus juntas, más que sus números en la pantalla. Al día siguiente, Sebastián llegó al puesto más temprano que nunca. Eran apenas las 6:30 de la mañana. Valeria estaba ahí, pero se veía diferente. Tenía ojeras, las manos le temblaban un poco mientras preparaba el café, los hombros caídos. La sonrisa seguía ahí, pero no llegaba a los ojos. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián sin poder disimular la preocupación en su voz. Ella asintió, pero no lo miró a los ojos. «Sí, solo fue un día complicado». «¿Tu mamá está bien?». Valeria pareció sorprendida de que él preguntara, de que se acordara, de que le importara. «Sí, bueno, más o menos. Ayer tuvo que ir al hospital. Nada grave. Solo una revisión de rutina por lo de su espalda, pero el doctor quiere que le hagan unos estudios y pues cuesta. No teníamos ni para el taxi de regreso, así que tuvimos que caminar desde el hospital hasta acá». Sebastián sintió que algo se le apretaba en el pecho. El Hospital General estaba a casi 2 horas caminando desde ese punto de la ciudad. ¿Caminaron 2 horas? Ella se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. «No es la primera vez. Está bien. Ya estamos acostumbradas». Pero no estaba bien. Sebastián lo sabía. Y sin pensarlo 2 veces, sacó su cartera y dejó 1000 pesos sobre el mostrador. «Toma, para los taxis de tu mamá y para los estudios, lo que necesites». Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. Por un momento pareció que iba a llorar. «No, señor, no puedo aceptar eso. No es limosna», dijo él con firmeza pero sin dureza. «Es ayuda,
Y todos necesitamos ayuda a veces. Ella negó con la cabeza, empujando el dinero de regreso con manos temblorosas. Yo no trabajo para que me tengan lástima. Y yo no te tengo lástima, respondió Sebastián, mirándola directo a los ojos. Te tengo admiración, pero eso no significa que no pueda ayudarte cuando lo necesitas. Valeria se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Respiró hondo, miró el dinero, miró a Sebastián y finalmente, con voz quebrada, dijo: «Te lo voy a pagar. Poco a poco, pero te lo voy a pagar. Te lo prometo». Sebastián sonrió con ternura. «Como quieras, pero no hay prisa». Valeria tomó el dinero, lo guardó con cuidado y le sostuvo la mirada. «Gracias, de verdad. No sabes lo que esto significa para mí». «Creo que sí lo sé», respondió él con suavidad. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Valeria seguía tratándolo con respeto, pero ahora había algo más, una confianza, una cercanía. Ya no era solo la chica que le servía café, y él ya no era solo un cliente. Eran dos personas que, de alguna forma extraña y hermosa, se habían encontrado en medio del caos de la ciudad. Sebastián dejó de fingir que solo iba por el café, y Valeria dejó de fingir que no esperaba verlo llegar cada mañana. Una tarde, después de que Valeria cerrara el puesto, Sebastián pasó por ahí casualmente. Ella estaba guardando las cosas, limpiando las mesas, apagando el anafre. «¿Te llevo a tu casa?», ofreció él con naturalidad. Valeria dudó. Se limpió las manos en el delantal, nerviosa. «No quiero molestarte. Vives del otro lado de la ciudad. No es molestia, ya sabes dónde trabajo». «Ahora yo quiero saber dónde vives tú», dijo él con una sonrisa que la hizo sonreír también. Ella se rió, nerviosa, pero aceptó. Durante el trayecto en el carro hablaron de todo, de sus sueños, de sus miedos, de las cosas que los hacían reír, de las canciones que les gustaban. Sebastián descubrió que Valeria amaba la música de Juan Gabriel, que podía recitar poemas de Neruda de memoria, que una vez había querido ser chef, pero nunca tuvo dinero para la escuela de gastronomía. Cuando llegaron a su casa, Sebastián vio un edificio viejo de 3 pisos, con pintura descascarada y escaleras de cemento. Valeria vivía en el 2º piso. Lo invitó a pasar. El departamento era pequeño, pero limpio y ordenado. Había flores en la mesa, fotos familiares en la pared, un olor a comida casera que hizo que Sebastián sintiera algo que no sentía desde niño: hogar. La señora Marta estaba ahí, recostada en un sillón, con una cobija sobre las piernas. Cuando vio a Sebastián, sonrió con calidez. «Así que tú eres el joven que le compra café todos los días a mi hija». Sebastián se sintió un poco avergonzado, pero sonrió. «Sí, señora, el mejor café de la ciudad». «Ay, qué exagerado», dijo la señora riéndose. «Pero gracias, siéntate, voy a traerte algo de tomar». «No, señora, por favor, no se moleste», dijo Sebastián, pero ya era tarde. Valeria preparó café y sacó unas galletas que había hecho esa mañana. Los 3 se sentaron a platicar. Sebastián se sintió más cómodo ahí, en esa sala pequeña con muebles viejos, que en cualquier restaurante de lujo al que había ido en los últimos años. Porque ahí había algo real, algo genuino, algo que su mundo no tenía. Cuando se fue, ya era de noche. Valeria lo acompañó hasta el carro. «Gracias por todo», dijo ella con suavidad. «Gracias a ti», respondió él. Y en ese momento, bajo la luz tenue de un poste de la calle, Sebastián supo que ya no podía fingir más. Supo que ella no era solo una chica que le servía café. Era alguien que le había devuelto algo que había perdido hacía mucho tiempo. La capacidad de sentir, de estar presente, de importarle algo más que el dinero y el éxito. Pasaron las semanas. Sebastián y Valeria siguieron viéndose. A veces él la llevaba a cenar a lugares sencillos.
Otras veces, ella lo invitaba a comer a su casa y la señora Marta preparaba mole, pozole, enchiladas. Nunca había lujos, pero había risas. Había conversaciones reales, había paz. Un día, uno de los socios de la empresa de Sebastián lo vio saliendo del puesto de café con Valeria. Al día siguiente, en la oficina, le hizo un comentario con sorna. «Oye, Sebastián, ¿ya andas con la de los tacos?» Sebastián lo miró con frialdad. «Se llama Valeria. Y sí, salgo con ella. ¿Algún problema?» El socio se rió incómodo y no dijo nada más. Pero Sebastián supo que el comentario había sido con mala intención, y no le importó. Porque por primera vez en su vida estaba con alguien que valía la pena, alguien real. Una noche, después de meses de conocerse, Sebastián la llevó a un mirador con vista a la ciudad. Habían comprado tacos en el camino y se sentaron en el cofre del carro, comiendo bajo las estrellas. «Valeria», dijo él, después de un largo silencio, «yo sé que venimos de mundos diferentes. Yo sé que mi vida es complicada, que mi trabajo es demandante, que a veces soy un desastre. Pero desde que te conocí todo tiene más sentido y no quiero seguir fingiendo que esto es solo amistad, porque no lo es. Al menos no para mí». Valeria lo miró con los ojos brillantes, llenos de emoción. «Tampoco para mí», susurró. Sebastián sonrió, tomó su mano entre las suyas y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. No en una oficina, no en una reunión, sino ahí, con ella, en un mirador barato, comiendo tacos, bajo las estrellas. Y supo que eso era más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. A veces, la vida te lleva a un lugar solo para que compres un café, pero otras veces, ese lugar te cambia la vida entera. Porque no se trata de dónde estés, sino de quién te hace quedarse, de quién te devuelve lo que habías perdido, de quién te recuerda que lo más importante no cuesta nada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y compártela, porque las mejores historias no pasan en lugares lujosos. Pasan donde menos lo esperas, con quien menos imaginas y cuando estás listo para verlas.